Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque en esta hora nos has llamado e invitado aquí. No solamente eso, sino que también nos has dado la vida, la salud, la fuerza, la energía, la manera de poder pensar y razonar y escuchar tu voz que nos llama y poder responderte. Tantas habilidades que nos has dado, Señor, ayúdanos a ponerlas todas para el servicio tuyo y para responderte a ti y a tu llamado. Bendice a aquellos, Señor, que no han podido unirse todavía. Tráelos sin ninguna novedad a este lugar y ayúdanos, Señor, a pasar un tiempo muy sabroso de felicidad, de refrescamiento espiritual, sabiendo que con tu palabra siempre encontramos la verdad y algo que nos trae felicidad y nueva vida a nuestra vida espiritual. Te lo agradecemos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comenzaremos con el repaso de los versículos de memoria. Esta semana estamos con la segunda mitad, así que comenzamos con Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, repasando de allí en adelante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos, dice ¿quién? ¿Quién es el que habla allí? Dice Jehová, ¿verdad? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. El fin esperado por Dios, ¿verdad? No el fin esperado por nosotros, porque siempre tendemos a ser negativos o a estar tan confiados en nosotros mismos que pensamos que todo nos debe salir bien. No, pero el fin que Dios espera para nosotros, el plan, el propósito con el cual nos ha creado, eso es lo que Dios está esperando para podernoslo dar. Y lo único que necesita es que nosotros le digamos que sí, lo aceptemos, lo recibamos de Él. Y eso es todo lo que necesitamos. Luego en Gálatas 5:6 nos da la verdadera y correcta manera de ver la relación entre la fe y las obras, la forma bíblica de verlas. Y dice allí que porque en Jesucristo ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Luego viene la definición de fe, de acuerdo con el capítulo 7, que se los habíamos mandado impreso en la página 97 del libro, y allí la definición de fe en una manera más moderna de poner lo mismo que dice Hebreos 11:1, dice, fe es el confiar o esperar. Que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y el depender de que la palabra de Dios por sí misma haga lo que ha dicho. Luego entonces comenzamos la serie de los versículos de memoria que escogimos cuando estudiamos más a fondo el santuario. El primero de ellos es Éxodo 25:8, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Esa palabra tan pequeña no tiene mucho significado de sí misma, pero tiene gran significado cuando es Dios el que habla y el que nos dice que Él quiere habitar entre nosotros, con nosotros. Luego, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y más que eso, limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios que Él quiere y Él puede hacerlo, si se lo permitimos nuevamente, ¿verdad? Salmo 68:24 habla del objetivo precisamente por el cual Dios dio a los israelitas el santuario y por el cual también Él permite que tengamos el récord de todo esto y lo podamos estudiar y entender. Dice allí en Salmo 68:24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Rey, de mi Dios, en el santuario. Creo que los cambié allí, ¿verdad? Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Esa fue la meta con la cual Dios dio la ilustración del santuario, para que nosotros entendiéramos los caminos que Él toma.
la forma en que Él busca salvarnos, cómo lidia con nosotros y cuál es su carácter y cuál es el fruto final que Él espera poder recoger en la gran cosecha, ¿verdad? El siguiente es Salmo 85:10 y habla de misericordia y de verdad. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y esto ocurrió mayormente, en una manera más clara, en la cruz del Calvario. Porque allí vimos cómo Dios es justo y es misericordioso a la vez. La justicia y la paz se besaron. Esto lo hizo no porque no porque estaba bajo obligación de nadie. Lo hizo de buena voluntad porque Él quería que nosotros entendiéramos su carácter. Él no estaba tratando de deshacerse de nosotros, como muchas personas piensan, que, sí, Dios vela sobre nosotros, Dios nos está mirando, pero para ver cuando hacemos algo mal, con eso nos puede caer enseguida y deshacerse de nosotros. No, Dios quería que entendiéramos que la misericordia y la verdad son parte de su carácter, que la justicia y la paz conviven con Él. No es que solo justicia o solo paz, no. Las dos cosas pueden convivir en Él y pueden convivir en nosotros y en nuestros hogares, en nuestras familias, si nosotros se lo permitimos de que Él lo ponga en nosotros individualmente también. El que le sigue a ese es Salmo 103:12 y habla de los puntos cardenales. Dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea que cuando decimos en Primera de Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, esa limpieza, Él quiere desarraigar el pecado de nosotros completamente y apartarlo, no solamente unos centímetros y dejarlo allí para que siga, no, quiere apartarlo de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente, para que así nosotros no tengamos nada, ni estar bajo el dominio de ninguna parte, ni ninguna porción del pecado. Así apartó nuestras rebeliones y quiere apartar todo pecado de nosotros. El que le sigue a ese viene entonces de Gálatas 2:20. Está con el capítulo que estamos estudiando ahora. Estamos en el capítulo 10, que se titula Aniquilando la confusión del Evangelio. Y el versículo que escogimos allí es el 2:20. Está en la página 141 del capítulo que estamos estudiando, si es que quieren referirse a él. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Noten allí que comienza diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué diferencia tan grande la que hay en la forma en que nosotros estamos crucificados con Él y la forma en que Él fue crucificado. Él no murió con otros. Él murió solo para que tú y yo no tengamos que morir solos. Por eso estamos crucificados, pero no con la clase de sacrificio que Él tuvo que hacer, sino que Él caminó ya esa vía para que ahora nosotros tengamos la compañía de Él. Y al vivir juntamente, porque si fuimos crucificados con Él, entonces también vivimos con Él. Por eso dice, ya no vivo yo, que fui crucificada, ¿verdad? Mi yo, mi egoísmo, mi naturaleza humana fue crucificada. Entonces ahora soy una nueva criatura, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, sí, todavía no hemos sido glorificados, ¿verdad? No hemos sido resucitados. Lo vivo en la carne y lo vivo como por la fe del Hijo de Dios. Hay unas versiones, tanto en inglés como en español, que dicen, vivo por la fe en el Hijo de Dios. No, por la fe del Hijo de Dios, porque es la fe de Cristo, la única fe que no falla, que no nos deja tirados a mitad del camino, la única fe que nos lleva hasta el final.
Por eso hago el énfasis allí, la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús. Pues estamos en el capítulo 10, como decíamos, y hemos llegado hasta la página 131. Ahí ya hemos parado la vez pasada, casi a mitad de página, y ahora comenzamos a leer en el párrafo que comienza diciendo cuando se dio el mensaje de 1888. Entonces comienzo a leer allí. Cuando se dio el mensaje de 1888, se dio como alimento a tiempo. ¿A qué se refiere eso? Para esto vamos a ir a Mateo capítulo 24. Y me esperan un segundito. Tenía la Biblia en español a mano, pero digo en inglés a mano, pero la que necesito es en español. Así que Mateo 24, vamos a leer los versículos 45 y 46. Mateo 24. ¿A qué se refiere aquí entonces que el mensaje fue como alimento a tiempo? Mateo 24, versículos 45 y 46. Y dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Entonces aquí se está haciendo la pregunta, ¿quién es esa persona al que Dios ha hecho responsable de que comparta, le dé la comida necesaria y la comida nutritiva a tiempo, en su hora exacta, a su familia? Dice, para que les dé el alimento a tiempo. En el 46, quiero que veamos cómo allí continúa el pensamiento. Dice, bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Aparentemente allí, pues, el Señor o el dueño ha dejado a sus siervos encargados de diferentes cosas, mientras que él va a algún lugar. Entonces, deja a su siervo para que les dé la comida a su familia a tiempo, pero luego pronuncia una bienaventuranza o una bendición sobre aquel siervo al que cuando el Señor regrese lo encuentre haciendo exactamente lo que lo dejó para que hiciera. Entonces, cuando habla aquí de que el mensaje se dio en 1888 y que ese mensaje de justificación por la fe se dio como alimento a tiempo, entonces quiere decir que es alimento, lo cual quiere decir que para nosotros sigue siendo alimento. Y que cada vez que lo compartimos con otra persona, cada vez que permitimos que otra persona reconozca y entienda mejor lo que la Biblia nos dice y nos enseña en cuanto a la salvación y a la justificación de Cristo y cómo esa transacción se hace, cómo es que eso tiene que ver con nosotros. Cada vez que hacemos eso, eso es alimento a tiempo. Cuando Cristo venga, nos encontrará entonces como siervos que hemos sido fieles a la tarea que Él nos pidió que hiciéramos y nos dejó aquí para que hiciéramos. Es una pregunta que debemos hacernos individualmente. ¿Estoy siendo fiel a la tarea que Dios me dio? ¿O estoy permitiendo que otras cosas me mantengan más ocupada, mantengan mi atención allí en esto y en lo otro? Cosas que tal vez, aunque sean buenas de sí mismas, no tiene que ser que estamos robando o estamos haciendo alguna fechoría mala, sino que estamos haciendo lo que es a tiempo, de acuerdo al tiempo en que vivimos. Porque sabemos ya, según nos dice en Apocalipsis, que el enemigo, Satanás, sabe y está como un león devorando a quien puede, porque él sabe que le queda poco tiempo, ¿verdad? Nos damos nosotros cuenta de que nos queda poco tiempo y que hay un mensaje para este tiempo.
¿Lo estamos dando a tiempo a las personas o estamos permitiendo que sigan viviendo, llevándose los golpes de la vida y no entendiendo el plan que Dios tiene para ellos simplemente porque no estamos haciendo la tarea que Dios nos dejó? Sigo entonces leyendo allí en ese párrafo. Vuelvo a empezarlo. Cuando se dio el mensaje de 1888, se dio como alimento a tiempo. Y ahora quiero leerles de los boletines de la Conferencia General de 1893, el sermón número 15, un pequeño testimonio que Alonzo T. Jones compartió en una ocasión. Es en referencia específicamente al mensaje de 1888. Él compartió este testimonio con los ministros que estaban sentados en la audiencia. Era la reunión, lo que llaman la reunión plenaria, que antes de que comienza la reunión de la conferencia general en completo con todos los delegados y demás, hay unas reuniones para los ministros. Primero, y en esas reuniones fue que Alonzo T. Jones dio este mensaje, esta referencia. Dice, no hace mucho tiempo, y podemos leer juntos si tienen allí su capítulo impreso. Dice, no hace mucho tiempo me dijo una hermana que en época anterior a estos últimos 4 años, había estado lamentándose por su estado y se había estado preguntando si llegaría alguna vez el momento en que el Señor regresara, dado que tenía que esperar hasta que su pueblo estuviera preparado para encontrarse con él. Entonces, Cameron comenta, ¿alguna vez te has sentido en su misma situación? Tal vez te miras a ti mismo y miras la iglesia y piensas, nunca estaremos listos. Si la santificación es una obra de toda la vida y Jesús viene muy pronto, en pocos años, ¿qué esperanza nos queda? Continuando entonces ahora la historia, dice, me dijo que a pesar de haber puesto el mayor empeño y creía haberse esforzado como nadie en el mundo, no estaba progresando al ritmo requerido para que el Señor pudiera regresar en un tiempo razonable de la forma que fuera, y que le era imposible imaginar cómo habría de darse el regreso del Señor. Entonces esta señora está pensando como algunos de nosotros tal vez hemos pensado. Decimos, pero entonces, ¿cuándo va a venir Jesús? Si yo me veo que no estoy avanzando, bueno, o me voy a quedar por fuera o él no va a poder venir todavía, porque yo también veo en la iglesia mundial, etcétera. Yo digo, pero bueno, ¿dónde van las cosas? ¿Cuándo va a poder venir Jesús? Si su pueblo va a tener que estar a tiempo, listos, esperándolo. ¿Va a venir y no va a encontrar a nadie? Entonces, claro que él vendrá pronto, pero yo arderé porque no estaré lista. ¿No son estas las conclusiones a las que nos vemos obligados a llegar cuando nos enfocamos en nosotros mismos y no en la palabra de Dios? Esta señora, estaba realmente preocupada por eso. Y amigos, este es un testimonio que quiero que escuchemos con mucho cuidado. Pasamos a la página 134. Seguimos con la historia que Alonzo está contando en cuanto a esta señora. Eso le había preocupado. No obstante, me dijo que cuando la gente regresó de Minneapolis, o sea, la reunión que habían tenido allá donde se había dado el mensaje de justificación por la fe, cuando la gente regresó de Minneapolis afirmando la justicia del Señor es un regalo y podemos recibir su justicia como un don. Y lo podemos recibir ahora. No tenemos que esperarnos al final de la vida para que nos den el diploma. Ella dijo, eso me llenó de gozo. Me trajo luz porque ahora podía ver que el Señor podría regresar muy pronto, siendo que Él mismo es quien nos pone el ropaje, nos viste, nos da el carácter, preparándonos así para el juicio y para el tiempo de angustia. Comprendí ahora que el Señor podía regresar con la prontitud que Él lo había previsto. Y la hermana añadió más. Eso me trajo la felicidad
y he sido siempre feliz desde entonces. Hermanos, también a mí me hace feliz todo el tiempo. Siguiendo entonces el párrafo después dice, luz, preciosa luz. Mas, ¿cuál fue la respuesta que ella obtuvo del precioso mensaje de justicia o rectitud por la fe? Ella dijo que Él mismo es quien nos pone el ropaje, nos viste, nos da el carácter, preparándonos así para el juicio y para el tiempo de angustia. Comprendí ahora, dijo ella, que el Señor podía regresar con la prontitud que Él había previsto, no con la prontitud que estoy pensando yo, o con la prontitud que me imagino, o que digo, bueno, me voy a esperar a ver para que así Jesús no venga, como dicen muchas personas, bueno, que Jesús no venga todavía, que se espere hasta que yo me case, o que se espere hasta que yo me gradúe, o que se espere hasta que yo tenga hijos. No, en eso no es donde estriba todo esto. Este grandioso y precioso mensaje encierra la bella parábola de Jesús, en la cual el rey invitaba a la fiesta de bodas. Y en los días de Cristo, el amo de la fiesta proveía las vestiduras para los invitados a la fiesta. Abramos nuestras Biblias entonces ahora en Mateo 22, está cerca de donde habíamos abierto antes. Mateo capítulo 22. Para los que han llegado ahora más tarde, estamos en la página 134, en el capítulo 10 del libro que estamos estudiando. Estamos en la página 134. Entonces leamos de Mateo, capítulo 22, versículos 1 y 2, para comenzar. Y dice, y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, así que esto va a ser una ilustración con la cual ellos esperan que puedan comprender cómo trabaja Dios y qué planes tiene y cómo lleva a cabo esos planes. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Versículo 3. Y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Noten allí que no es que no pudieron venir, sino que no quisieron venir. Allí se denota entonces que hay una acción de la voluntad. Se está haciendo una decisión, no quisieron venir. Entonces volvió a enviar a otros siervos más, diciendo, decida los llamados. He aquí mi comida, he aparejado. Mis toros y animales engordados son muertos y todo está prevenido. Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno de su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. No sé si pasé esa página bien, sí. Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces, después de todo esto, todavía él sigue con la boda de su hijo. Y dice, id pues, manda a sus siervos, vayan los que llamamos al principio no eran dignos, así que en el versículo 9 dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. No son solamente unos escogidos aquí y allá, ellos no quisieron venir, hubo necesidad de destruirlos, ahora vayan, llamen a todos. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre. Estamos en el versículo 11. No vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Luego la última frase que está allí en ese versículo nos dice mucho. Es una corta frase, pero nos habla a grandes maneras, porque dice, mas él cerró la boca. No tuvo excusa
No pude decir, no, es que no me llegó a tiempo, es que no era de la talla mía, es que no tenía zapatos que ponerme con ese, es que el vecino vino y se la robó de donde yo la tenía. Ninguna excusa tenía. El hecho de que el rey le pregunta, ¿por qué estás sin el vestido de bodas? Y él no tiene nada que decir, demuestra, aunque no lo diga en palabras una tras otra y un versículo tras otro, pero demuestra con esto que el hombre hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, de tener su vestido de bodas puesto, pero no lo había querido hacer. No era que le había faltado, era que él no había hecho lo que debería haber hecho con el vestido de bodas. Entonces en el versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No solamente el hecho de que fueran escogidos, porque él mandó llamar primero a los escogidos, ¿verdad? Pero ellos no quisieron. Y el señor de la boda tuvo que dejar a esos y ir a otros. Sin embargo, entre ellos también hay el libre albedrío. Él los invita, los ha escogido para que vengan, pero ellos no han querido venir, no han querido venir con la ropa. Y en cuanto a esa ropa, entonces, ya como leímos en el libro también, que en esos tiempos, precisamente cuando alguien invitaba a una boda así, como este rey, más siendo rey con mayor razón, entonces también mandaban junto con la invitación el vestido para que viniera. ¿Por qué? Porque no querían ponerle una carga a la persona, simplemente porque era su amigo, ahora entonces tiene que reventar por donde sea y como sea para conseguir un vestido para poder venir. Entonces, para no ponerlos bajo esa responsabilidad y esa presión, entonces les mandaban el vestido, de manera que si rechazaban, no era porque no podían, porque no tenían con qué aparecerse a la boda, era porque simplemente no querían. Entonces, sigo leyendo del libro, estamos más o menos a mitad de página. Así que hoy hemos sido invitados a la cena de boda del Cordero y Dios mismo nos ha provisto la vestidura. Muchas personas se han confundido con el mensaje de 1888. Muchos toman una dirección u otra. Hay quienes observan el mensaje y dicen, bueno, Él da la vestidura, así que solo tengo que creer en Jesús y Él va a cubrirme sin importar lo que yo haga. Notan allí esa manera de tomar las cosas y de querer interpretarlas a su propia manera. Luego hay otros que dicen, al menos es necesario que nos pongamos la prenda. Tenemos un papel que desempeñar. Y así hay una guerra constante entre los que realzan la doctrina de la justificación y los que hacen que la doctrina de santificación sea el todo. La gente se confunde y pregunta, ¿tengo que hacer algo o no? Esa es la pregunta clave. Y si tengo que hacer algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer cambios en la forma en que me visto? ¿O necesito hacer cambios en la alimentación? ¿Tengo que comer una dieta vegetariana o no? Otros dicen, no necesitas hacer nada de eso. Vamos a las escrituras, en Hechos 16, 29 y 30. En el Nuevo Testamento, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 29 y 30. Si tienen el capítulo impreso, entonces no necesitan abrirlo en la Biblia porque está impreso allí también. Cuando el apóstol Pablo fue encarcelado, hubo un terremoto y se abrieron las puertas de la prisión. El carcelero estaba a punto de suicidarse porque pensó que todos los presos se habían escapado. Entonces ahora leemos de Hechos 16, 29 al 30 y dice, él, el carcelero, entonces
pidiendo luz, entró corriendo y temblando se derribó ante los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos de entre la bóveda donde los tenía, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En esta historia, Pablo y Silas, que eran misioneros que predicaban el evangelio de Cristo donde quiera que iban, habían sido puesto presos, no por fechorías que habían hecho ni crímenes, sino por estar predicando el evangelio de Cristo precisamente. Y al estar allí, habían estado cantando himnos, mientras que todos los demás encarcelados los escuchaban nomás. Nadie más cantaba. Los demás, seguramente que algunos de ellos gritaban, otros se quejaban, otros decían groserías, otros maldecían a los que lo habían metido allí, pero Pablo y Silas cantaban. Y luego vino el terremoto. Y al momento del terremoto, el carcelero estaba seguro que iba a perder su vida, porque fuera por la razón que fuera. Si los presos se escapaban y no los tenía él allí cuidados y bajo su protección para entregarlos a los que los necesitaban en las cortes, su vida se daba por los presos. Así que pensando que con ese terremoto y abriéndose todas las puertas como se habían abierto, dijo él: aquí no queda ninguno. Corrió entonces a donde Pablo y Silas, porque dándose cuenta que estaban allí todos los presos, ninguno de ellos faltaba, se dio cuenta que esto no era una coincidencia. Había algo que Dios le estaba queriendo enseñar. Y corrió donde ellos y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta ha sido la pregunta para muchas almas, especialmente después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Está hablando allí, se refiere a Cameron, el ataque a las torres de New York y las otras cosas que sucedieron ese día. Fue una cosa tan tremenda en la historia de los Estados Unidos y en la historia del mundo también, que todo el mundo comenzó a preguntar lo mismo que el carcelero preguntaba: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué sucede esto? Nunca había sucedido nada así en los Estados Unidos. No habían tenido que pasar por estas guerras y estos ataques así ni nada de esto. Y las personas se dieron cuenta que allá había algo que era diferente, y el miedo, mayormente el miedo, los hacía preguntar, hacer la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí hay algo que debo enterarme, igual que el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le responde en el versículo 31 al carcelero y dice allí: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que el cristiano moderno dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo lo que necesitas es creer. Para ellos es tan simple, pero para nosotros debería ser aún más simple. Y ruego que por la gracia de Dios lleguemos a ver, sin llegar a la presunción, qué tan simple este mensaje realmente es. ¿Fue el apóstol Pablo un ministro de Dios? ¿Provenían sus palabras de parte de Dios? Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tengo que creer en el Señor Jesucristo. Esa fue la respuesta del apóstol, ¿verdad? Pero otros dicen: no. También tenemos que hacer algo. Hay un trabajo que debemos hacer. Y así continúa el problema. Dicen: no puedes solo creer, tienes que hacer algo. Las Escrituras nos afirman que en esperanza somos salvos. Esto está en Romanos 8:24. Y esa esperanza está descrita en Gálatas 5:5 como siendo la esperanza de justicia que viene a través de ¿qué? De lo único que puede venir, ¿verdad? De la fe. ¿Y qué es la justicia? En el diccionario, la justicia se define como moralmente recto, sin culpa,
sin pecado. Así que justicia simplemente significa hacer el bien. Y en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 312, Elena White escribe: la justicia es la práctica del bien. Así que cuando decimos creer, estamos hablando más de simplemente algo que sé, un dato, una información que se me pega en el cerebro y que ahí la mantengo. No es solamente eso. Es mucho más que eso. De acuerdo con la misma definición de la palabra, dice que creer, justicia se define como moralmente recto, sin culpa ni pecado. Así que incluye no solamente el hecho de que creemos, sino de que permitimos que esa creencia, eso en lo cual hemos creído, nos trae una transformación. Trae consigo mismo un hacer del bien. Sigo leyendo en el libro. Y en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, entonces, Elena de White escribe: la justicia es la práctica del bien. Es no solamente tener la información, sino permitir que la experiencia de lo que creemos lleva a la realidad de la vida diaria. Sigo leyendo. Así que cuando hablamos de justicia por la fe, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Buen obrar por fe. Vuelvo a repetir. Buen obrar por fe. Puede que seamos tentados a pasar por alto estas 4 palabras. Vuelvo a repetirlas. Buen obrar por fe. Pero en realidad son muy claras en su definición. Una vez escuché a alguien decir: si la justicia por la fe es tan importante y en verdad, y es la verdad central, ¿por qué tantas personas siguen hablando acerca de la comida, del vestido y todo eso? Pues es buen obrar por fe. Aún así, no culpo a nadie por la confusión. La mayoría de los cristianos que engrandecen las obras generalmente ponen la fe a un lado y hablan acerca de la comida y el vestido, etcétera, más de lo que deberían. En este estudio, ruego y espero que lleguemos a un entendimiento claro acerca de la justificación y la santificación. En realidad, hay una armonía equilibrada entre estos dos temas aparentemente confusos. En cuanto a la justificación, vayamos a Romanos 5 y vamos a leer desde los versículos 15 al 19. Romanos está después de Hechos, Romanos 5, versículos 15 al 19. Los vamos a leer también con los comentarios que el pastor, no el pastor, sino el predicador Scofield pone cuando él presentó este sermón. Entonces, en Romanos 5, comenzando con el versículo 15, dice: pero el don no fue como la transgresión. ¿Le suena familiar a otra escritura que usamos a menudo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo ahora de Romanos 5, 15 al 19. Dice: porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Entonces estamos aquí haciendo comparación. Vamos a, algunas veces cuando se leen estos versículos, el cerebro como que se vuelve una sola masa. Y al final terminamos que no sabemos de cuál está hablando aquí, de cuál está hablando allá, por uno aquí, por uno allá. Vamos a mantener eso tan claro como podamos. Lo vamos a señalar cada vez. Vuelvo a leer, porque si por el pecado de uno, allí habla de Adán, ¿verdad? Si por el pecado de Adán muchos murieron, mucho más por la gracia de Dios
mucho más la gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. La comparación va a seguir aquí ahora entre lo que sucedió con lo que Adán hizo y lo que sucedió con lo que Cristo hizo. Seguimos leyendo. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno, por Adán, para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación por medio de Cristo, ¿verdad? Seguimos leyendo. Porque si por un pecado reinó la muerte, el pecado de Adán, por uno, que fue Adán, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno. ¿Cuál es ese uno? Jesucristo. Sigo leyendo. Así que como por el pecado de uno, el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno. ¿Cuál es ese uno? Cristo Jesús, ¿verdad? Vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, la de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, la obediencia de Jesús, muchos serán constituidos justos. En otras palabras, todos esos versículos que hemos leído, todas las acciones y las consecuencias de cada acción, podemos ver que lo que Adán hizo trajo las consecuencias, que fue muerte, condenación, todo aquello que pasó al resto de la raza humana. Pero Cristo vino para funcionar más o menos como un borrador. Vino a borrar todo lo que Adán había hecho por medio de su vida perfecta, sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado, y a borrar también las consecuencias por medio de su sacrificio. Así que tanto su vida como su muerte es lo que nos da el buen hacer y las consecuencias del buen hacer, que son la vida eterna. Como dice en Juan 6:23. Juan 6:23, no Juan, en Romanos 6:23, eso es lo que yo quería decir. Romanos 6:23 es un buen resumen de lo que acabamos de leer. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo fue el que trajo otra vez el medio por el cual podemos tener vida eterna. No como pago por lo que hacemos, sino como un regalo. Porque el pago por lo que hacemos solamente es la muerte, porque lo que hacemos no es nunca bien, ni tiene la motivación correcta. Sigo leyendo, entonces estamos en la página 136 del capítulo 10 del libro. El título del capítulo es Aniquilando la confusión del evangelio. Así que ser justificado significa ser hecho justo. Eso es lo que realmente significa la justificación. Y es un regalo. Por la obediencia de un hombre, que dice la Escritura, vino la gracia a todos los hombres, para que todos aquellos que serían justificados pudieran poseer la obediencia de Cristo Jesús en lugar de la suya propia. Esta realidad se describe muy bonito en el libro El Camino a Cristo, página 62. Es una gran fuente de esperanza para nosotros porque por mucho que tratemos de ser obedientes, nos caemos en la cara cada vez. E incluso, si yo pudiera hacer solamente el bien a partir de hoy, ¿qué pasa con mi desobediencia del día de ayer? Y la del día anterior, y la de los años pasados. La ley de Dios no quiere una vida parcial de perfección. Exige una vida entera de perfecta conformidad con sus mandamientos, desde el vientre hasta el último día de vida. Y cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestro pasado, ¿qué esperanza tenemos? Bien
Gloria a Dios que podemos tener la esperanza de la justificación. En la página 136 del libro estamos leyendo ahora a mitad de página. Vamos a leer una cita que viene del Camino a Cristo, página 62. Y dice, puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. ¿Es verdad eso? ¿Lo hemos intentado? Sí, estoy seguro que hemos intentado hacerlo y no podemos hacerlo, ¿verdad? No tenemos justicia propia con qué cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de muchas pruebas y tentaciones como las de nosotros, que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. El don gratuito de justicia, eso es la justificación. Y ahora terminemos el resto de la cita, por favor. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, tú serás contado entre los justos por amor de Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Esas son las buenas nuevas de la salvación. Esas son las buenas nuevas de la justificación por la fe. Porque a pesar de que somos pecadores y hemos pecado desde el principio hasta el día que nos encontramos con el hecho de que Dios nos ama y de que Dios tiene un camino diferente para nosotros, sin embargo, Él cubre nuestro pasado con la justicia imputada, o sea que pone en nuestra cuenta el dinero o la vida entera y perfecta de Cristo, y eso cubre nuestro pasado. Y de allí en adelante, entonces, la justicia de Cristo, la vida perfecta que Él vivió, se imparte a nosotros. Él la vive en nosotros. Ya no tenemos esa motivación de querer hacer algo para que los demás nos vean, para que los demás nos agradezcan, para que los demás piensen que somos mejores que todo el mundo. O para sentirnos que, bueno, ya por lo menos hicimos eso, así que ya tenemos a Dios calmadito y ahora Él sí nos dará sus bendiciones. No. La vida de Cristo cubre nuestro pasado y su muerte nos da la fuerza, nos da una vida nueva, somos criaturas nuevas y entonces de ahora en adelante, aunque hagamos muchas de las mismas cosas buenas que hacíamos antes, sin embargo, ahora son cosas aceptadas delante de Dios porque las hace Cristo en nosotros. Las personas nos van a ver a nosotros que las hacemos, pero no somos nosotros los que estamos haciendo. Es la motivación del amor de Cristo lo que nos constriñe, lo que nos impulsa y lo que hace que ahora la motivación sea una motivación de amor a Dios, no una motivación de agradecimiento de otros o de regalos y de que me den un premio. No, ya esa no es la motivación. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que entonces, con esto vamos a cerrar nuestro estudio de esta noche. Les invito para que nos pongamos de rodillas para la oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque no has dejado de buscar la manera de que nosotros entendamos cuál es el método por el cual tú buscas no solamente salvarnos, sino salvarnos de nuestra vida pecaminosa y separarnos del mal completamente. Como el oriente está lejos del occidente, así quieres separar la maldad de nosotros. Señor, gracias por tu Hijo. Gracias porque la vida de Él
es tan importante como su muerte, porque su vida nos cubre y su muerte entonces nos da el hecho de que nos representa ese amor tan grande para que nosotros, respondiendo al amor que Él ha mostrado hacia nosotros, entonces permitamos que Él viva esa vida perfecta que Él vivió aquí, la viva ahora en nosotros, nos la imparta, la comparta con nosotros. Así que tenemos la victoria que Él ya tuvo cuando estuvo aquí en carne como la nuestra. Gracias, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender estas verdades y estos misterios, pero que son misterios que simplemente tenemos que entender y dejan de ser misterios. Llegan a ser grandes verdades de amor que tú nos muestras para que veamos el carácter que tú tienes. Señor, no es una presunción el orar y pedirte que nos des el carácter de Cristo, porque eso es precisamente lo que tú buscas. Y te pedimos, Señor, que a medida que comprendemos más la justificación por la fe, la santificación por la fe, podamos entonces permitirte que hagas en nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer. Te lo agradecemos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.